Ok, César, gracias. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Le quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí. Que Dios les bendiga en gran manera. Y bien, vamos a iniciar este tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, César siempre me presenta como pastor, ¿no? Pero yo no soy pastor, pero quiero enseñar también lo poco que he podido aprender. Bueno, siempre estamos aprendiendo ah, mucho, ¿no? En la vida y también en la vida cristiana. Entonces, es importante que lo que nosotros aprendamos también podamos compartirlo con los demás y es un bonito tiempo y también es algo que la Biblia nos manda que nosotros podamos hacer. Bien, yo creo que se puede escuchar bien, si no pueden escribir en el chat, quizás si hay algún problema o alguna duda, algo, entonces ahí está, estamos para ayudarles y para poder responder. Bien, que Dios les bendiga una vez más y vamos a empezar este tiempo. El tema que he elegido para esta noche es la arqueología y la Biblia. Ya es algo que a mí me fascina realmente y espero que sea de bendición para todos ustedes, que realmente también pueda motivarles a poder estudiar más la palabra del Señor. La Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, dice a ti, que eres el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan, dice a ti. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque la vida eterna consiste, dice, en conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde vamos a conocer al Señor? Es en la palabra del Señor. Quiero iniciar leyendo 1 Corintios 10 del 11 al 12. Dice en la nueva versión internacional, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, todas las cosas que antes han sucedido, nosotros las podemos usar, dice, de ejemplo, para no caer en lo mismo quizás, o si las personas anteriormente han hecho cosas buenas, podemos aprender también todas esas cosas buenas. Lo interesante de la palabra del Señor es que no esconde nada. Si nosotros vemos la historia de los hombres y de las mujeres de las cuales habla la Biblia, nosotros encontramos las cosas buenas que han hecho, pero también encontramos las cosas malas. Y eso es interesante, ¿no? Porque la Biblia no esconde los pecados, inclusive que los grandes hombres de Dios han cometido, sino que están ahí para que nosotros también podamos aprender acerca de esto. Ok, vamos a arrancar. El tema es un poquito largo. Voy a tratar de acelerar, de volar un poco por factor tiempo. ¿Ya? Muchas personas dicen que no hay evidencia real sobre la Biblia, evidencia real, tangible, podemos decir, que la Biblia solamente son un montón de historias y que todo eso nosotros debemos creerlo por fe. ¿Ya? No se puede comprobar absolutamente nada de lo que está en la Biblia. Nosotros solamente debemos creer por fe. Pero esto realmente será de esta manera, como estas personas dicen. Aún muchos de los cristianos no tienen idea si la historia que la Biblia describe es real o no. Aún muchos que son cristianos, que están muchos años dentro de la iglesia o que creen en Dios, aún dudan de las cosas que están escritas en la Biblia. Ellos se ponen a pensar y dicen, ¿cómo es que un hombre como Moisés puede abrir un mar para que la gente pueda pasar por ahí? Eso es algo ridículo. Quizás es una metáfora que está usando la Biblia para que nosotros podamos aprender algo, ¿verdad? Pero no creo que haya pasado realmente. Y hay muchos cristianos que realmente piensan de esa manera. Un famoso cristiano que no le puse el nombre ya por respeto, él dice, estoy realmente perdiendo mi fe. Él admite que está perdiendo su fe y dice, y eso no me molesta. Como lo que me molesta ahora no es nada, estoy tan feliz ahora, tan en paz con el mundo y esto es una locura. ¿Por qué dice esto es una locura? Porque realmente nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, no debemos acomodarnos al mundo, ¿verdad? Sino la Biblia nos manda a ser sal y luz en medio de un mundo perdido. Debemos ser diferentes al mundo, pero él dice, estoy realmente perdiendo mi fe y estoy en paz con el mundo. Entonces, esto es lo que pasa dentro de las iglesias y esto lo ha escrito un pastor muy conocido, ya muy famoso, que está pasando por un momento quizás difícil en su fe y realmente nos pasa a nosotros. Por eso quería tocar un poco este tema. Solo en el 2012 se registraron 33 millones de ateos en Estados Unidos, el año 2012. Entonces, 33 millones de ateos. En Bolivia somos 10 millones.
Entonces imagínense, hay más cantidad de ateos en Estados Unidos que cristianos, podemos decir, o que habitantes aquí en Bolivia. En la última década también, en los últimos 10 años, la mayoría de las personas que han abandonado el cristianismo eran protestantes o eran católicos. Entonces se está viendo realmente en las iglesias, en el mundo cristiano, pero no solamente en el mundo cristiano, sino en el ámbito, podemos decir, católico, que muchas de las personas están abandonando su fe. Yo tengo amigos, por ejemplo, que son católicos, y yo les pregunto, um, ¿cuánto, ¿cuántas veces vas tú a misa? Y dicen, no, yo soy católico, pero una vez al año, a veces le acompaño a mi mamá y todo lo demás. Y sabes, no sé, las doctrinas católicas, y, no, ¿has leído la Biblia? Tampoco, pero soy católico. Entonces, si nos damos cuenta, en el mundo cristiano tampoco estamos eh, tan mejor, podemos decir, a veces que muchos de los católicos, porque hay muchos cristianos también alrededor del mundo que no saben la Biblia, quizás a veces solamente vienen por cumplir o porque están sus amigos ahí, pero realmente nosotros debemos ponernos la mano al pecho y pensar en nuestro Salvador, pensar en el Señor Jesús, en todo el sacrificio que Él ha hecho y si realmente le estamos amando a Él de la manera que Él nos pide. Yo creo que todos nosotros queremos a una persona que esté a nuestro lado, pero que esté realmente por amor, que no esté por obligación, que no haga las cosas porque nosotros se las pedimos, sino que realmente las hagan porque Él nos ama. Y el Señor Jesús es así con nosotros. Él está en todo momento con nosotros, en cada instante con nosotros. Y a pesar de que nosotros le fallemos y a pesar de que nosotros cometamos un montón de pecados, el Señor Jesús siempre está ahí con nosotros. El libro de Juan 6, 60 al 71 nos habla un poquito y dice que muchos de los discípulos que le seguían a Jesús en ese tiempo deciden abandonarle a Jesús porque si nosotros leemos la vida de Jesús, Jesús es una persona muy interesante, pero también es una persona muy justa y que no dejaba pasar por alto algunas cosas que los discípulos hacían. Entonces, muchas de las personas al ver todo eso, o cuando Jesús no hacía milagros, o cuando Jesús no les daba pan y peces, entonces las personas decidían alejarse del Señor Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos, ustedes quieren irse también, ustedes también quieren alejarse, pueden irse. Entonces, esto es algo bien duro, ¿verdad? Para todos nosotros. Pero también es algo bien bonito porque Jesús les dice, yo les hablo, dice, las cosas que yo les hablo son espíritus, dice en Juan 6, 60, y son vida, pero ustedes no las creen. Y esto es algo para pensar. La palabra del Señor y Jesús siempre nos habla nuestra vida de diferentes maneras, por la Biblia, quizás por un hermano, quizás por el pastor, por un líder, o si nosotros estamos leyendo, no sé, un libro. De todas maneras, el Señor siempre nos está hablando a nuestro corazón, pero muchas veces nosotros somos los que no le creemos. Por eso quise preparar este tema, que es más que todo para los que no tenemos un corazón duro, que no queremos creerle a Él. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y todo lo demás, pero lo interesante dice, sino que en la ley de Jehová, bienaventurado el varón, el hombre o la mujer, que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y esto es un reto para todos nosotros porque no meditamos en la palabra del Señor realmente de día y de noche. Y dice, ustedes deben meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Y si ustedes logran hacer esto, van a ser como un árbol plantado. Y no solamente un árbol, un pequeño árbol, sino un árbol plantado. Un árbol para que esté firme, para que el viento no le haga caer, tiene que tener las raíces muy profundas. Mientras nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a tener esas raíces profundas. No vamos a decir de aquí a 5 años, yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no creo en Jesús, yo ya no creo en la iglesia, y negando todo lo que un día hemos predicado o nosotros hemos creído. Entonces dice, bienaventurado ese varón que realmente se dedica a meditar en la palabra del Señor. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. Y no solamente seremos firmes como un árbol, sino también daremos, dice, fruto. Haremos cosas por las personas, ayudaremos, apoyaremos a las personas, enseñaremos a las personas. El Señor no nos ha creado para que nosotros vivamos solos, sino nos ha creado para que quizás nosotros estamos pasando en una situación muy difícil, pero hay otra persona que está pasando otra situación aún más difícil que nosotros.
Y nosotros estamos creados también para ser apoyo, no solamente para vivir nuestras vidas como nosotros queramos, sino también para ser apoyo para esas personas. Da su fruto, dice, a su tiempo. No tarde, sino a su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, qué bonito es si nosotros nos ponemos a meditar en la palabra del Señor. El Señor nos da tantas promesas, tantos premios, podemos decir. Serás como un árbol plantado, darás fruto, tu hoja, dice, no va a caer y todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. Y yo creo que todos nosotros queremos que las cosas que nosotros hagamos que prosperen. Si estás estudiando una carrera, en tu trabajo, no sé, en un proyecto que tú estás emprendiendo, quieres prosperar y el Señor nos promete todo eso. Ahora, ¿qué es la arqueología? La arqueología, según podemos decir las definiciones que dan, es la ciencia que estudia, que describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Miles de años que tiene este planeta han pasado tantas civilizaciones, podemos decir, han pasado tantos hombres, tantas mujeres, tantas historias. Y es bonito saber que de esas historias que han pasado, muchas veces nosotros no nos enteramos. Y no sé a cuántos les fascina. Había un muchacho en la iglesia que se llamaba Carlitos, Cachoker, le decíamos nosotros, y él estaba fascinado con los dinosaurios. Él tenía dinosaurios de todo tipo y lo increíble era que él sabía los nombres de cada uno de los dinosaurios. Entonces, alguna vez me preguntó, hermano, ¿será que Dios realmente ha creado a los dinosaurios? Y sí, y Dios realmente ha creado a los dinosaurios y eso trata de hacer la arqueología. Quizás investigar todas las cosas que han pasado antes para que nosotros tengamos conocimiento también de esas cosas que han pasado. Y hoy vamos a aplicar eso, pero en cuanto a la Biblia. La Biblia habla de ella misma y en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, todas las cosas que están escritas en la Biblia, las historias, los lugares, los hechos que han pasado, nosotros deberíamos poder comprobar, ¿verdad? Y en este caso vamos a usar la arqueología para comprobar, no vamos a comprobar toda la Biblia, sino vamos a comprobar quizás algunas historias, algunos hechos que han pasado, ¿ya? Con la arqueología. Hay muchos que se oponen para que toda esta evidencia no salga a la luz. Esto es interesante porque nosotros sabemos que el mundo está gobernado por el maligno, por el diablo. Y el diablo no quiere que todas estas cosas salgan a la luz. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz. Entonces, Él les tiene como ciegos, distrayéndoles en diferentes cosas. Y también no solamente a los que son incrédulos, sino también a la iglesia de Dios les tiene distrayendo en diferentes cosas. ¿Para qué? Para que no veamos la luz. ¿Cuánta riqueza podemos aprender? Y inclusive cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, realmente si estudiamos la historia, si nos ponemos a indagar un poco más en el pasado, de, por ejemplo, cuando David vivía, qué pasaba en esa ciudad, cómo era el clima, cómo era, no sé, la gente de ese entonces, vamos a entender mejor la palabra del Señor. También muchos gobiernos, y eso lo vamos a ver más adelante, ocultan esta evidencia que realmente respalda la Biblia por cuidar sus territorios, porque la Biblia habla de territorios y generalmente esto pasa con el pueblo de Israel porque menciona que ciertos lugares le pertenecen al pueblo de Israel, pero ahora el lugar donde está Israel y los países vecinos están realmente en guerra contra ellos. Entonces, preferible es ocultar toda esta evidencia arqueológica y no mostrarla a la gente. Gran parte de esta evidencia ha sido destruida por las mismas personas, por ser lugares santos para Israel. Esta es, por ejemplo, una noticia. El Estado Islámico destruye las ruinas asirias de la ciudad bíblica de Nimrud en Irak. Entonces, imagínense, el Estado Islámico está destruyendo todas estas cosas. Y nunca más vamos a poder recuperar todo esto, porque es historia, es algo valioso que quizás las civilizaciones antiguas han dejado para que nosotros podamos aprender y conocer más de ellas. Bien, vamos a empezar entonces a presentar la evidencia arqueológica que realmente apoya la Biblia. Hay muchas personas que dicen, no hay evidencia, no podemos comprobar las historias, no podemos comprobar
todo lo que está en la palabra del Señor. Entonces vamos a presentar ahora algunas evidencias que nos da la arqueología para poder entender un poquito más la palabra del Señor. El jardín del Edén. Nosotros conocemos el jardín del Edén, que es ese maravilloso paraíso que Dios ha creado para que Adán y Eva estén ahí viviendo. Y quizás nosotros, si Adán y Eva no hubieran pecado, hubiéramos estado viviendo aún en el jardín del Edén, ¿verdad? O quizás todo el mundo sería algo hermoso. Dice la palabra del Señor: y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, o sea, se dividía en 4 ríos. Y los nombres de los ríos son Pisón, Gijón, y Dequel, que es el Tigris, y el río Éufrates. Eso está en Génesis del 8 al verso 17. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la Biblia nos da la ubicación más o menos de dónde estaba este jardín del Edén. Y la clave son los ríos, porque había un río, dicen, principal, que regaba todo el jardín del Edén. Por eso era un lugar hermoso, por eso era un lugar bonito, donde había vegetación, había animales, y Adán y Eva estaban felices ahí. Los ríos Gijón y Pisón, que la palabra del Señor menciona, se secaron, ¿ya? No existen a la actualidad. Los arqueólogos están investigando, todavía han encontrado ríos secos, ¿ya? Y dicen que esos podrían ser, pero no estar 100% seguros. También nosotros tenemos que recordar que el diluvio universal ha cubierto toda la tierra de agua. Entonces, cuando el agua ha descendido, muchos de los ríos que fluían por un lugar han cambiado. Podemos decir, la ruta por donde ellos fluían. Pero aún podemos encontrar y podemos ver el río Éufrates y el río Tigris. No sé si pueden ver el puntero del mouse. Más o menos aquí es donde los 4 ríos estaban fluyendo, y de aquí se dividen a 4. Los dos, este es uno de los que está seco ya, y el otro no lo están encontrando. No saben si venía por más aquí o por más allá. Pero este de aquí es el Tigris y este otro es el río Éufrates. Entonces, más o menos por este lugar que está inundado, ¿ya? Se piensa que estaba el jardín del Edén. Pero la palabra del Señor nos habla de esos ríos. Y recordemos nosotros que el Génesis ha sido escrito hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás. El río Éufrates, aún en la actualidad, nosotros lo podemos visitar. En los últimos tiempos, el río Éufrates ha comenzado a secarse. Y la profecía bíblica en Apocalipsis dice que este río se va a terminar secando para que los ejércitos pasen a la batalla del Armagedón. Entonces, esto es una foto actual del río Éufrates. Esta es otra foto también actual del río Tigris. Entonces encontramos 2 ríos para hallar, podemos decir, la ubicación del jardín del Edén, y los otros 2 no lo podemos encontrar. Entonces, quizás la búsqueda del jardín del Edén es un misterio. Ya hay varios documentales, historias que ustedes pueden ver y leer, donde los arqueólogos aún están buscando el famoso jardín del Edén, pero realmente solamente Dios conoce su ubicación. Pasamos a otro, Adán y Eva y la creación. La Biblia dice en Éxodo: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, es difícil esto creer para muchas personas, porque dicen: ¿cómo Dios va a hacer todas las cosas que nosotros vemos en este mundo en 6 días? Y va a crear al hombre más de barro y todo lo demás. Son historias. Pero si nosotros estudiamos un poquito la historia, vemos que muchos de los pueblos que existían antes, ellos creían que realmente un Dios había creado el mundo en 6 días. Y también que había diseñado al hombre, lo había hecho del polvo de la tierra y también lo había formado a su imagen. Entonces, no solamente la Biblia habla de esto, sino también hay muchas versiones de estos relatos, y vamos a mostrar algunos. Los relatos sumerios, por ejemplo, cuentan que la tierra fue creada en 7 días y que la vida comenzó en un jardín, igual a la historia del jardín del Edén. Recordemos que Adán y Eva han tenido muchos hijos, ¿ya? Y de esos hijos hablaban una sola lengua, hasta que han empezado a construir lo que es la Torre de Babel. Y de la Torre de Babel han empezado a hablar diferentes lenguajes porque Dios ha confundido su lengua.
Y de ahí se han empezado a separar. Los que hablaban inglés se han ido a otro lado, los que hablaban sumerio se han ido al otro lado, los que hablaban hebreo se han ido por otro lado y han dejado de construir la torre. Entonces, todos ellos, los hijos de Adán, conocían la historia, porque ¿qué hijo no le pregunta a su papá, y papi, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo te has conocido con mi mamá? Y yo creo que los hijos de Adán y Eva también le preguntaban eso a Adán y Eva. Y Adán y Eva le contaban la historia y le decían, bueno, a nosotros nos ha creado Dios. Hay un Dios, el creador de todas las cosas. Y ha creado a los animales, las plantas, las aves, los peces y todo lo que nosotros vemos, lo ha creado en 6 días. Y esas historias se han ido divulgando de generación en generación. Es por eso que muchas culturas de esa época hablaban de que había un Dios que había creado los cielos y la tierra en 7 días. También en los relatos egipcios nosotros podemos encontrar eso. Los relatos egipcios dicen que el dios Cum, los egipcios tenían muchos dioses, ¿ya? Cientos de dioses. Ellos dicen que el dios Cum había formado al hombre de barro, igual que en el relato de Génesis. Estas son algunas pinturas que los egipcios han hecho y ahí está el dios Cum, está formando a los hombres de barro. En las cartas de Amaram también se describe al hombre Adapa, que es similar a Adán, que desobedeció a Dios y Dios lo castigó por eso. Entonces Dios era el creador de este hombre Adapa y este hombre lo ha desobedecido. Entonces Dios lo ha castigado, dice, por eso. Eso está en las cartas de Amamra, que es esta tablilla que han encontrado hace mucho tiempo atrás. Tiene mucha referencia igual a lo que es el relato de Génesis. En el arte asirio y fenicio nosotros podemos ver las escenas de ángeles que custodiaban el árbol de la vida. Nosotros leemos en Génesis que cuando Adán y Eva han desobedecido a Dios, el Señor les ha expulsado del jardín del Edén y ángeles con espadas cuidaban la entrada del jardín del Edén, el árbol de la vida, para que ellos no vuelvan a ingresar. Entonces, esos relatos sumerios de los hijos de Adán y Eva que lo han llevado a sus culturas, a sus ciudades, a sus pueblos. Y eso podemos encontrar evidencia. Ok, espero que se esté entendiendo. Si estoy yendo muy rápido o no sé, quizás les estoy confundiendo más, por favor en los chats. Ok, continuamos. El arca de Noé es una historia más conocida aún todavía. En Génesis nos habla de esta historia. Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido dar el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, el pecado del hombre había subido tanto, dice, aún hasta los cielos, que el Señor ve todo eso y decide castigar, porque el pecado siempre trae una paga, siempre trae un castigo. Si yo salgo en la cuarentena, podemos decir, el día que no me toca y no sé, me voy a jugar fútbol con mis amigos, la policía me va a arrestar, porque estoy quebrantando la ley. Y el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Y el pecado siempre trae ¿qué podemos decir? Una paga, y eso es la muerte. Entonces el Señor le dice a Noé, construite un arca de madera de gofer, donde vas a meter a los animales, las parejas de los animales, para que tu familia, y los animales puedan salvarse. Entonces nosotros conocemos esa historia. En 1916, Vladimir Roskawski, no puedo pronunciar bien esos apellidos, que era un explorador ruso, él aseguró haber hallado en la altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el monte Ararat, en Turquía, una embarcación siniestrada bajo el hielo. Entonces, este explorador ruso, él dice que en 1916 él ha encontrado una embarcación grande que estaba totalmente allí, podemos decir, en el monte Ararat, en Turquía, y la Biblia nos habla y dice que el arca se ha posado sobre el monte Ararat. Entonces él dice que estaba bajo el hielo, ya en 1916. El zar Nicolás II de Rusia ha enviado una expedición que ratificó que el hallazgo correspondía al arca y se extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas.
La revolución soviética y el fin del régimen zarista hicieron que dicha evidencia se perdiera para siempre. Entonces, este zar de Rusia estaba muy interesado en el Arca de Noé. Ha mandado una expedición y han traído pruebas del arca, han traído pedazos de madera, pedazos de las jaulas que habían ahí y todo lo demás. Entonces, ellos tenían ya todas esas evidencias en ese tiempo, hasta que al final su reino, podemos decir, ha caído de este zar y las pruebas se han perdido. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escaladores y exploradores han señalado haber visto o haber hallado fragmentos del arca en las inmediaciones de la cima del monte Ararat. Después se ha prohibido la exploración. Entonces, no solamente estas personas, sino muchas más que escalaban estas montañas han visto que había un barco enorme que estaba ahí en las faldas de Ararat. Beroso el Caldeo, que era como un historiador antiguo, podemos decir, él ha escrito y ha dicho, todavía hay cierta parte de este barco en las montañas de Ararat, donde algunas personas se llevan pedazos de madera como amuletos. Entonces imagínense, hace muchos años atrás, este historiador ya ha escrito y ha dicho que todavía está el arca de Noé ahí, donde las personas van, rompen pedazos de madera y se llevan esos pedazos de madera como un amuleto. Entonces la gente de antes ya conocía, ya sabía de la existencia del arca. Obviamente no había internet, no había televisión y todo lo demás. La noticia se difundía de boca a boca, podemos decir. Ahora ya con la tecnología podemos hacer muchas cosas. También el historiador Josefo, que es un historiador muy conocido, él ha escrito de los restos del arca de Noé, y él dice que los restos del arca de Noé se muestran por los habitantes de esa zona hasta este día. Entonces, los habitantes de esa zona, si tú quieres conocer, dice que antes te llevaban y te mostraban todo el arca de Noé. Eso escribe el historiador Josefo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay mucha evidencia fuera de la Biblia de que realmente esas historias son reales, ¿ya? Y vamos a ver un poco más. Cerca del monte hay un pueblo, ya, que se llama Kazán, cerca del monte Ararat, donde supuestamente está el arca de Noé, que hace tiempo se llamaba la ciudad de los ocho. ¿Y por qué le llamaban la ciudad de los ocho? Porque si nosotros recordamos la historia de Noé, han sobrevivido Noé, su esposa, y después tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y los 3 hijos tenían sus 3 esposas más, y en total hacen 8. Entonces, de la montaña de Noé, de Ararat, bajando del arca, se han establecido, dicen, este pequeño pueblo, y por eso le llamaban la ciudad de los ocho sobrevivientes, donde están las anclas del arca de Noé. Y esta es una foto, por ejemplo, que han tomado hace mucho tiempo y atrás, y como esta piedra enorme, que son como anclas que tienen aquí orificios para poner las sogas, los han bajado desde la montaña los habitantes de ese pueblo y están ahí esparcidas aún por la ciudad. Tienen escrituras antiguas también, como cruces y otras cosas más, afirmando que realmente estas cosas pertenecían al arca de Noé. Continuamos. El 21 de junio de 1987 declararon la zona donde está el Arca de Noé en la montaña de Ararat como Parque Nacional del Arca de Noé. El pueblo, podemos decir, o la ciudad el país de Turquía y las autoridades y los militares y todo lo demás ya han declarado ese lugar como Parque Nacional del Arca de Noé, debido a las pruebas que ha encontrado un arqueólogo que es Ron Wyatt. Entonces, él ha encontrado distintas pruebas del Arca de Noé, ha ido a la montaña, ha sacado evidencia y todo lo demás, entonces los ha presentado a las autoridades y las autoridades han dicho realmente esto es el Parque del Arca de Noé. Y las autoridades han construido como un pequeño museo donde se puede ver madera petrificada, donde han sacado algunas cosas del Arca de Noé, los planos, los diseños, las medidas que han hecho y todo lo demás están en ese pequeño museo que está en la montaña de Ararat también. No he puesto ahí las fotos todavía, pero esto más o menos si ustedes pueden ver aquí. Imagínense, el Arca de Noé tiene miles de años que ha estado ahí. Y antes aquí había hielo, pero con el calentamiento global y todo lo demás, el hielo ha empezado a derretirse y todo lo demás, y la madera se ha empezado a petrificar. Él es Ron Wyatt, el arqueólogo. Pueden ver los hallazgos y todo lo demás en ese museo que está también en el monte Ararat. Bien, continuamos entonces. El tiempo ya me está pisando. Egipto, ¿ya? Y la historia de José. Quizás para los que no conocen la historia de José, es una historia bien interesante. José, que tenía 2 hermanos, ha sido vendido por sus hermanos por envidia y
y a los que los hermanos han vendido a José lo han llevado a Egipto, donde ha estado con Potifar, ¿verdad? Y la esposa de Potifar ha querido aprovecharse de José porque ha visto en José que era un joven apuesto, que era un joven trabajador, que era un joven de buen parecer, entonces ha querido acostarse con José. Y José, por temor a Dios y por respeto a su amo, que en ese tiempo era Potifar, ha rechazado esa oferta, ¿verdad? Y se escapa y la mujer de Potifar le agarra a José y le rompe, dice, las vestiduras. Y después, ya que José se escapa, entonces esta mujer empieza a llorar y contarle a su marido, decirle, José ha querido aprovecharse de mí, cosa que no era verdad. Entonces a José le meten a la cárcel. Y después el faraón de ese tiempo tiene un sueño y en ese sueño nadie puede interpretar. Entonces ahí es donde Dios le muestra la interpretación del sueño a José y donde José interpreta los sueños de Faraón, que iba a haber en Egipto un tiempo de gran abundancia, de 7 años de abundancia, pero también iba a haber un tiempo de 7 años de sequía. Entonces, ya que José interpreta el sueño, el faraón le pone segundo al mando de todo Egipto. Ahora, lo bueno de los egipcios es que ellos casi escribían toda su historia, ya sea en pergaminos, ya sea en sus estatuas, ya sea en las tumbas que ellos hacían para sus faraones y todo lo demás. Entonces, la historia de Egipto es una historia realmente fascinante y ahí es donde está José. Y vamos a ver un poco acerca de esto. La historia egipcia habla de un hombre que era Imhotep. ¿Ya? Este era un gran hombre muy inteligente y en los jeroglíficos de Egipto se pueden ver que este hombre ha salvado, dice, a Egipto del hambre. En Génesis 41:30 dice, y José dijo a Faraón, después de estos 7 años vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá al país. Entonces es lo que nos dice Génesis. Entonces muchos arqueólogos dicen que este Imhotep podría ser José, porque Imhotep era un hombre muy inteligente, era un hombre muy grande, podemos decir, muy poderoso, que estaba segundo al mando de todo Egipto. Por eso le hacen parecer a José. También hay una estela, que es un escrito que está en una roca, que lo han encontrado cerca del río Nilo, y la estela del hambre se llama esta estela. Dice, narra la historia de cómo Imhotep salvó a Egipto de un periodo de 7 años de hambre. ¿Podría ser José? Es la pregunta que muchos se hacen hasta hoy. Entonces, esta estela, este escrito antiguo que está en piedra, esto narra la historia de un hombre que estaba bajo el mando de un faraón que ha salvado a todo Egipto de un periodo de 7 años de hambre, como la Biblia cuenta. Imhotep sirvió como segundo al mando de todo Egipto junto a Faraón. Y aquí en una inscripción en piedra podemos ver, aquí nosotros no sabemos leer Egipto obviamente, pero los egiptólogos dicen que Imhotep era el que estaba segundo al mando. Y esta es la estatua de Imhotep y el faraón Sócer en ese tiempo. Y esta es su estatua también. Este es el recinto del templo de Faraón de Djoser. Recordemos que durante el tiempo de los 7 años que ha habido hambre en Egipto, las personas empezaban a pedir y a José se le ha ocurrido, dice, una gran idea. Durante los 7 años de abundancia que hay, vamos a sembrar todo el trigo que se pueda y vamos a almacenar ese trigo para que cuando haya hambre, lo que hemos almacenado podamos comer en ese tiempo de hambre. Y es algo muy inteligente esto, ¿verdad? Y yo creo que muchos también lo hemos hecho en la cuarentena, que cuando estaba empezando esto de la cuarentena hemos empezado a comprar cosas, ¿verdad? No sé, arroz, fideos y todo lo demás, porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar. Entonces, y si iba a haber para poder comprar de nuevo. Entonces, si nosotros leemos la historia de José, realmente es un hombre que tenía temor de Dios, pero también era muy inteligente. Y aún de esas historias nosotros podemos aprender muchas cosas también. Entonces, del faraón Sócer, este era su templo, podemos decir, o como su hogar, su casa. Esta pirámide que nosotros vemos aquí, los arqueólogos dicen que lo ha construido José. ¿Ya? Hay un pasaje en la Biblia que dice que se va a erigir un altar en Egipto en honor a Dios. Entonces, muchos dicen que esto lo ha construido José
en honor a Dios, para darle agradecimiento a Dios. Y esta es una de las primeras pirámides de Egipto. Entonces, este es el lugar donde vivía este faraón. Pero ¿por qué es tan especial este lugar? ¿Por qué lo estamos mostrando? En Génesis 41:56 dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Entonces, José no solamente era tan inteligente que les daba gratis la comida, sino que les vendía. Me imagino que no a un precio muy caro. Dice a los países, a las personas extranjeras que venían a comprar el grano, les vendía a un precio más elevado, pero al pueblo no. Entonces el pueblo estaba tan agradecido con José, el faraón estaba tan agradecido con José, y esta es una entrada por donde se cree que habían las personas que cobraban, estaban en cada pilar. Entonces las personas podían entrar por aquí y poder pagar por el grano, y más adentro había unos recintos, que aquí están las fotos. Esos recintos eran una serie de pozos, podemos decir, donde se almacenaban el grano. Estos no eran para agua. Esto está en el templo del faraón Sócer, que nosotros lo estamos viendo aquí. Entonces aquí se almacenaba el grano. Y si nosotros vemos, son enormes pozos. Son gigantes. Entonces aquí se almacenaba el grano, estaban enterrados. Esto lo tapaban y todo lo demás. Y había muchos de estos. Y era algo interesante esto. Estos estaban conectados. Entonces estos pozos enormes donde se almacenaba el grano estaban conectados a otro pozo, que de aquí sacaban el grano. Entonces el grano fluía de todos los pozos por tuberías que estaban por debajo de la tierra. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito todo esto, vemos que José realmente era una persona muy inteligente. Y la Biblia dice que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo realmente soy una persona muy agradecida con Dios, porque todas las veces que yo le he pedido a Dios que el Señor me ayude, quizás en un examen o quizás en un trabajo y todo lo demás, el Señor siempre ha sido fiel. Y quiero animarles, ¿no? A que podamos tener esa confianza en el Señor. A veces con todo esto de la cuarentena pensamos que, Señor, ¿qué va a ser de mí? No sé, mi carrera se ha estancado, o hay tantas cosas que me preocupan y todo lo demás, pero que nosotros realmente pongamos nuestra confianza en el Señor y decirle, Señor, eh, tú sabes lo que va a ser de mi vida, pero yo quiero dedicarme a ti. Quiero aprender más de ti, quiero enamorarme más de ti, quiero amarte más de ti, más a ti, y tú te encargarás de todo lo demás. Entonces vemos que el Señor nunca ha dejado solo a José, y le daba sabiduría para todas estas cosas. En este jeroglífico nosotros podemos ver cómo sacaban grano de los pozos. Ya no se ve muy bien, pero ahí están. Los egipcios cargaban en sacos y sacaban granos por las escaleras de estos pozos para poder venderlos después. La historia de José también se puede ver en los escritos del rey Josías. El rey Josías ha vivido en los 639 a 608 antes de Cristo. Entonces, en esos escritos se puede leer toda la historia de José. Entonces, no solamente tenemos la Biblia, ¿verdad?, para poder comprobar todas estas cosas. Pero en Egipto, en la ciudad de Avaris, se han encontrado pruebas de un pueblo parecido al pueblo hebreo. Muchas de las personas dicen que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, nunca ha estado en Egipto, pero se han encontrado pruebas de que había un pueblo parecido al pueblo hebreo. Además, en esa ciudad había la tumba de un hombre rico. Es genial cómo los faraones eran enterrados. Para los faraones era más importante la muerte que la vida, porque en la muerte iban a estar miles de años, por toda la eternidad, mientras en la vida solo iban a gobernar un cierto periodo de tiempo. Entonces los faraones se hacían tumbas, podemos decir, debajo de la tierra. El Valle de los Reyes es la más famosa de las tumbas donde estaban enterrados muchos de los faraones. Ahí se enterraban con toneladas de oro, se enterraban con sus espadas, se enterraban con comida, se enterraban con sus joyas, y hacían un montón de cosas porque según ellos iban a pasar a la otra vida, y necesitaban esas cosas para tener poder en la otra vida. Eso es lo que creían los faraones. Entonces, se ha encontrado en la ciudad de Avaris una tumba de un hombre rico que era diferente a de los egipcios, y muchos creen que esa tumba era la de José, pero no se ha encontrado la momia en esa tumba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando José estaba por morir, José les dice al pueblo de Israel,
que mis huesos, dice, no se queden aquí cuando yo muera, que no se queden en Egipto. Cuando ustedes salgan, dice, del pueblo de Egipto, lleven, dice, mis huesos con ustedes. Eso es lo que la Biblia nos habla, que José les dice. Entonces el pueblo de Israel, al salir de Egipto, cuando Moisés les libera, se lo llevan los huesos de Moisés, podemos decir, la momia de Moisés. Pero también se ha encontrado una estatua de quién era el que estaba enterrado en esa tumba. Y esta es una estatua interesante porque es una estatua diferente a la de los egipcios y tiene una túnica de colores. Si nosotros podemos ver aquí. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que el padre de José le regala a José una túnica de colores. Entonces, quizás en honor y por dar gracias a José, han hecho esta estatua, reflejando su niñez, su adolescencia, donde su padre le regala una túnica de colores. Entonces, las pruebas acerca de la palabra del Señor son muchas. No estoy tocando aquí todo por factor de tiempo, pero espero que se esté entendiendo. El papiro Ipuwer, y con esto quiero terminar, es un papiro egipcio que cuenta la historia de unas plagas que pasaron en Egipto, ¿ya? Esto lo han escrito egipcios, ¿ya? Y esto es algo que ha pasado en el pueblo de Egipcio. Los egipcios siempre escribían casi todas las cosas que vivían como pueblo. Y este papiro que se ha encontrado hace mucho tiempo cuenta la historia de unas plagas que han pasado en Egipto y han dejado al país en un caos total. Si nosotros recordamos la historia de Moisés, cuando Dios le llama a Moisés, le dice que vaya a liberar al pueblo de Israel, que libere a su pueblo. Y el faraón se pone tan duro de corazón, dice, que no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Dice, no voy a dejar ir a tu pueblo. Y ahí es donde Moisés empieza a orar a Dios y empiezan las plagas, las 10 plagas de Egipto, famosas que nosotros conocemos. Entonces es interesante, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a comparar ese papiro. El papiro, para los que no saben, es un escrito antiguo, ¿ya? Que está escrito en egipcio, que era un documento. Nosotros vemos aquí. Y aquí está traducido al español para que podamos entenderlo. En Éxodo 27 dice, y así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y de todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Eso es lo que la Biblia dice en Éxodo 27. El papiro dice, Ipuwer, el río es sangre. Los hombres se encogen cuando prueban el agua. Hay mucha sed en el ser humano. Ipuwer 2:10. En Éxodo 9:3 también nos habla de otra plaga y dice, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima. Éxodo 9:3. Y el papiro Ipuwer dice, todos los corazones de los animales lloran. Entonces he aquí el ganado se pierde y no hay quien los encuentre. Si nos damos cuenta, es similar a lo que la palabra del Señor dice, por no decir exacto. En Éxodo 9:9 dice, vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. El papiro Ipuwer dice, la peste está en toda la tierra, la sangre en todas partes. En Éxodo 9:23 dice, con la vara en la mano Moisés levantó el brazo al cielo y al instante Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizos y el lino de la cebada destruido, pues el lino que había florecido y la cebada estaban ya en espiga. El papiro Ipuwer dice, baja Egipto llora, todo el palacio está sin sus ingresos y la mayor parte de los ingresos era de la agricultura. Y ella pertenece el trigo y ella pertenecen el trigo y la cebada, los gansos y los peces. Por cierto, el grano ha perecido por todos lados, el corte de lino, que sucederá con una tormenta de granizo masiva, lo mismo que dice Éxodo. En Éxodo 9:23 dice también que una de las plagas, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discusía, dice, por toda la tierra. Por lo demás, dice el papiro Ipuwer, las puertas, las columnas y las paredes son consumidas por el fuego. Otra de las plagas también es la oscuridad. En Éxodo 10:22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. El papiro Ipuwer dice, la tierra está sin luz.
En Éxodo 12:29 habla de que el Señor a medianoche hirió a muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel. El papiro Ipuwer cuenta una historia similar, porque los hijos de los príncipes se estrellan contra las murallas, porque los hijos de los príncipes son arrojados, dice, por las calles. El que pone a su hermano en la tierra en todas partes, gime por la tierra mezcladas con lamentos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el papiro Ipuwer habla de las 10 plagas que han pasado en Egipto. Hay evidencia, y aún no solamente este papiro, otra evidencia más que cuentan que Egipto ha sufrido todas estas plagas. Y no estamos hablando aún todavía de las muestras que hay acerca del éxodo, de Moisés, de lo que se han hundido los carros del faraón, lo que se han ahogado y todo lo demás por falta de tiempo. Y quiero terminar con estos dos pasajes. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. El Señor nos dice, acuérdense de las cosas pasadas. Y hay una frase interesante que usan para la Segunda Guerra Mundial. Dice, quien no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Estos son algunos de los nazis de la Segunda Guerra Mundial que han matado a mucha gente que se han escapado de Alemania cuando ha terminado la guerra y se han refugiado en Argentina. Pero muchos de los israelitas, de los judíos que han estado en los campos de concentración, no han olvidado las cosas que los nazis les han hecho. Entonces ellos han recordado todas esas cosas y han formado, podemos decir, como un comité que eran los cazadores de nazis. Les han perseguido a estos hombres hasta encontrarles. Y a la mayoría les han encontrado y no se han vengado, les han llevado ante la justicia y la justicia a la mayoría de estos los ha ahorcado. Entonces, la Biblia dice, acuérdense ustedes de las cosas anteriores ya pasadas. Y si nosotros nos acordamos de las cosas que el Señor ha hecho en el pueblo de Israel, que el Señor ha hecho en la iglesia, el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, si nosotros nos acordamos de todo eso, nuestra vida se vuelve insignificante. Miles, millones de personas ya han pasado por este mundo. Y nosotros de aquí a 100 años vamos a hacer historia. Quizás las civilizaciones más que van a venir después de nosotros nos van a estudiar a nosotros, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice, ustedes acuérdense, y cuando ustedes recuerden las cosas que yo he hecho, dice, ustedes van a saber que yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dice la palabra del Señor, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo quiero darles las gracias a todos los que están aquí y quiero animarles también que continúen porque ustedes han procurado que no se aparte de sus labios, de sus oídos, la palabra que es el libro de la ley, que es la Biblia. Y es lo que nosotros estamos estudiando. Medita, dice, en él, piensa en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Para que actúes, para que nosotros hagamos conforme a lo que está escrito ahí. Y el Señor, es tan hermoso esto, porque el Señor siempre nos da promesas a nosotros. Dice, y si tú meditas, y si tú procuras que este libro de la ley esté en tus labios, lo estás repitiendo, lo estás pensando, estás meditando en él, estás investigando más a fondo, hay tanto tesoro que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Dice, si tú haces todo esto, harás prosperar tu camino. Realmente lo harás prosperar. Y todo, dice, te saldrá bien. ¿Hay cosas que no nos salen bien? Sí, hay cosas que no nos salen bien, ¿verdad? Y nosotros a veces nos sentimos inútiles. Y quizás es porque no estamos realmente meditando, dando nuestro tiempo a lo que es la palabra del Señor. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y me gusta esta imagen porque está el Señor Jesús al lado de un joven caminando. La palabra del Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, aún ahora, todos los días, hasta que nosotros dejemos de respirar aquí en la tierra o hasta que el Señor venga. Bien, espero que haya sido de bendición y muchas gracias por su atención. Gracias, hermano César.